Muy buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a seguir con plano inclinado. Vamos a resolver este problema que dice así. ¿De qué magnitud debe ser la fuerza aplicada paralela a un plano de pendiente 35 grados? Entonces acá hay un ángulo y este ángulo es de 35. Vamos a colocar acá los datos. Entonces el ángulo de inclinación de este plano inclinado es de 35 grados. Entonces lo vamos copiando acá. Nos piden hallar la fuerza aplicada paralela a este plano. Entonces nos piden hallar acá una fuerza F. ¿A qué es igual esta fuerza? Entonces la vamos a dibujar. Entonces presten atención a lo que voy a hacer. Entonces hay una fuerza paralela al plano inclinado y es esta. Entonces esta fuerza nos están pidiendo a qué es igual. ¿Cuál es esa fuerza aplicada para que este cuerpo, cierto, se mueva con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado hacia arriba? Si consideramos que no hay fricción entre el bloque y el plano inclinado, quiere decir que no hay fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces el bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces la masa es igual a 5 kilogramos. La aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Se está moviendo hacia arriba. Entonces vamos a hacerle esto así. Si consideramos que no hay fricción entre el bloque y el plano inclinado, quiere decir que no hay rozamiento. No hay fuerza de rozamiento. No lo hay. Bueno, entonces vamos a dibujar acá el peso. Entonces hacemos lo siguiente. Este peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Lo vamos a dibujar hasta acá. Y ese es el peso igual a masa por gravedad. Vamos a construir aquí un plano cartesiano. Este eje que estoy dibujando acá es el eje Y, en donde está la normal, ¿cierto? Que es la fuerza que ejerce la superficie hacia donde está el cuerpo. Y entonces la vamos a seguir proyectando, porque resulta que aquí el peso toca descomponerlo en dos partes. Una parte la lleva el eje X y la otra parte el eje Y. Quiere decir que la vamos a descomponer en eje X y en el eje Y. Bueno, entonces este ángulo que ustedes observan acá es este mismo. Bueno, entonces seguimos dibujando acá las fuerzas que intervienen para este problema que estamos resolviendo. Este vector que acabé de hacer es el vector del peso en el eje X. Entonces va a ser P sub X. Y este otro vector que vamos a dibujar acá, en esta otra partecita, va a ser el vector P sub Y. Recuerde que esta es la normal. Bueno, vamos a darle color. El cuerpo siempre lo voy a colorear de amarillo. Entonces lo vamos a colorear de amarillo. La superficie del plano inclinado vamos a dibujarlo de color verdecito. Y este triangulito lo vamos a colorear de azul. En casi todos los videos le estoy echando el mismo color. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Aquí en esta parte de abajo voy a colocar la composición del peso. Entonces vamos a descomponerlo, ¿cierto? Entonces
descomposición, ¿cierto? Del peso, descomposición del peso. Bueno, entonces al descomponer el peso va a quedar así: seno de teta es cateto opuesto, que sería este vector, que sería P sub X, sobre la hipotenusa, que sería el peso P, y por tanto P sub X es igual a P por seno de teta. Entonces ahí despejé P sub X y me quedó así. Ahora vamos a hacer lo mismo con coseno. Coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería P sub Y, sobre hipotenusa, que ya sabemos que es peso. Al despejar P sub Y nos queda así: el peso multiplicado por coseno de teta. Peso por coseno de teta. Bueno, ahora, como no sabemos muy bien que acá no hay fuerza de rozamiento, vamos a empezar a trabajar con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Como existe aceleración, ¿cierto? Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces esto es igual a masa por aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas intervienen en el eje X? En el eje X interviene la fuerza F y otra fuerza que es un componente del peso, que sería P sub X. Solamente hay estas dos, ¿cierto? Estos dos vectores. El vector mayor es la fuerza F, ¿cierto? Porque se está moviendo hacia arriba. Si se estuviera moviendo hacia abajo, entonces P sub X sería mayor. Pero acá se está moviendo hacia arriba, quiere decir que esta F es mayor que P sub X. Por eso F la colocamos de primeras. Entonces F es mayor que P sub X. Como estas dos fuerzas tienen sentido contrario, una va a ser positiva y la otra es negativa. Bueno, y esto es igual a masa, ¿cierto? Masa por aceleración. Bueno, observen cómo está quedando esto de fácil. Bueno, si hubiera fuerza de rozamiento, entonces la fuerza de rozamiento iría hacia el mismo sentido del P sub X. ¿Sí, mira? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando. Bueno, entonces otra cosa importante: ¿quién es P sub X? Es el peso por seno de teta. Entonces lo vamos a colocar acá: el peso por seno de teta. Bueno, el peso es masa por gravedad. Y esta es la ecuación. Entonces, dése cuenta cómo me quedó la ecuación, ¿cierto? Esta sería la ecuación: fuerza menos masa por gravedad por seno de teta es igual a masa por aceleración. Esta es nuestra ecuación. Pero esta ecuación vamos a despejar, ¿sí? Vamos a colocarle ya el recuadro donde nos indica que ya es una ecuación. Entonces podemos decir que es la primera ecuación. Bueno, esa ecuación, como necesito despejar F para poderla encontrar, porque yo conozco la masa, conozco la gravedad. Recuerde que la gravedad para estos ejercicios utilizamos 10 metros por segundo al cuadrado. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Seno de teta, teta es 35, la masa es 5, la aceleración es 2. Entonces yo ya tengo todos los demás valores. Entonces nos quedaría así: fuerza es igual, estamos despejando la fuerza, a masa por aceleración. Masa por aceleración
Esto que está restando lo vamos a pasar con signo cambiado. Entonces quedaría más masa por gravedad por seno de teta. Bueno, entonces aquí ya tengo la forma para encontrar la fuerza. Y ahora ya sabemos que la fuerza es igual a masa, que es 5 kilogramos. Te vamos reemplazando por la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces 2 metros por segundo al cuadrado más la masa, otra vez 5 kilogramos, por la gravedad, que sería 10 metros por segundo al cuadrado, por seno de teta. Seno de 35 grados. Entonces acá sería 35 grados. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a multiplicar 5 por 2. ¿Cuánto nos da 5 por 2? Eso nos da 10. Kilogramos metro por segundo al cuadrado, eso nos da newton. Más 5 por 10 me da 50. Kilogramos metro por segundo al cuadrado me da newton. Por seno de 35. Seno de 35 utilizando la calculadora nos da 0,574. Entonces 0,574. Ahora vamos a multiplicar estos dos. Entonces seguimos bajando acá. Fuerza es igual a 10 newton más, ahora 50 por 0,574. Eso nos da 28,7. Entonces 28,7 newton. ¿Cuánto nos da 10 más 28,7 newton? Entonces 10 más 28, eso nos da 38,7 newton. Entonces la fuerza que nos estaban pidiendo es esta. La acabamos de encontrar. Esta es la fuerza aplicada para que este cuerpo se mueva con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Bueno, ahora también vamos a encontrar la normal, ¿sí? Entonces hay profesores que le colocan: encuentre la fuerza aplicada y encuentre la fuerza normal. Bueno, entonces vamos a hallar la fuerza normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque no se está moviendo en el eje Y. Bueno, entonces la normal menos el componente del peso en el eje Y, P sub y esto es igual a 0. La normal es igual a P sub Y. Entonces seguimos trabajando. P sub Y es peso por coseno de teta. El peso por coseno de teta. Ahora, peso es masa por gravedad. Entonces masa por gravedad, coseno de teta. ¿Cierto? ¿A qué es igual la masa, la gravedad y el ángulo teta? Entonces reemplazamos. La masa, 5 kilogramos. La gravedad, 10 metros por segundo, ¿cierto? 10 metros por segundo al cuadrado por coseno de 35. Coseno de 35. ¿Ustedes saben a qué es igual coseno de 35? Entonces vamos a multiplicar 5 por 2, 5 por 10, 50 newton por coseno de 35. Eso nos da 0,819. 50 por 0,819 nos da 40,95. Entonces 40,95 newton. Y esta sería la fuerza normal. Entonces también la vamos a hacer el recuadro. Dese cuenta cómo es de fácil de solucionar estos ejercicios. Bueno, los invito a que sigan suscribiéndose, inviten a los amigos, a las amigas a que vean estos videos. Y seguimos con más videos educativos. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video.
Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan Las matemáticas.